Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video reseña. El día de hoy hablaremos de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Un libro me hizo revivir momentos de mi infancia que había procesado ya y que me ayudó a revivirlos, me ayudó a revisitarlos también, como si fuera un álbum de José José. Y que en este video hablaremos un poquito de cómo me impactó a mí directamente, pero también de cómo podemos extraerle la información necesaria para que puedas autorregularte y puedas tener una mejor vida. Este libro me dio herramientas para mejorar mis relaciones, tanto personal como con mi familia, de pareja y sobre todo mi sueño y mi anhelo es tener hijos, ser padre de familia, y yo creo que es imprescindible que cualquier persona que tenga ese sueño también, pues bueno, también es importante leer este libro. Ya tengo experiencia, ya he leído varios libros, yo creo que más de unos 40 libros en mi vida, pero yo creo que este ha sido uno de los más complicados, más densos. ¿Y a qué me refiero con denso? Que es un libro, no es como un libro de literatura, no es un libro de liderazgo, es un libro que te hace pensar o te hace, es como si fueras a terapia, ¿no? Si los que han ido a terapia psicológica, pues es muy parecido, lo sentí un sentimiento igual como de incomodidad, un poco de introspección en el que no me esperaban para nada que este libro fuera así, que me pudiera o que me ponga enfrente de problemáticas o de escenarios futuros o que explica en el libro de cómo hay dinámicas familiares o dinámicas en los que desde muy pequeños no se nos enseña cómo manejar las emociones o qué son las emociones. De hecho, ese es creo que el primer título uno de los primeros subtítulos, que es la emoción y de cómo nosotros entendemos a las emociones y cómo a lo largo de nuestra vida pues van teniendo una repercusión tanto de cómo no acabar la escuela, cómo no mantener un matrimonio, cómo no ser feliz. Entonces, es un poco de lo que vamos a platicar el día de hoy. Explica un poco en el libro que desde la década de los 50 se empezó a introducir un poco el término de inteligencia emocional, no tal cual, sino con otras palabras, pero que se hablara un poco de las emociones. Yo creo que era de 10 psiquiatras, uno lo pensaba, ¿no? Era muy difícil en ese tiempo hablar de las emociones, no era algo como muy recurrente o algo que las personas harían con mucha confianza. Sí, llevó varias décadas el poder llegar a este tipo de libros, a este tipo de lecturas. Ahorita pues sí es muy sencillo, pero si vamos unas décadas atrás, era muy difícil que las emociones tuvieran un sentido o un significado en las relaciones personales. Ya hasta después, pues los psicólogos o diferentes escuelas o líneas de pensamiento empezaron a tomar atención de las emociones. A partir de esto, pues bueno, se fue gestando y hasta llegar con Daniel Goleman, psicólogo que da conferencias, periodista científico, escritor del New York Times, habla sobre ciencias del comportamiento. Este libro fue publicado en 1995, es el año que yo nací, ya va a cumplir 30 años este libro y pareciera que lo escribió hace unos meses, porque lo que toca, pues ahora sí que es la naturaleza humana, es las relaciones que tienen cada uno de nosotros y cómo nos pueden impactar a nosotros en nuestra vida. Que sí es un libro denso, no lo recomiendo para los que vayan empezando con lecturas o apenas vayan a empezar a agarrar un libro. Es un libro largo, más de 300 páginas, pero sobre todo en lo denso que tiene este libro es que pues te hace toparte contigo mismo, hace que te preguntes, que recuerdes, que vayas más allá de lo que haces habitualmente. Cuando lees un libro, pues bueno, sí te esperas una historia impactante o algo así, pero aquí te estás tratando de tu propia historia, tu propia vida. Y como eso, pues va afectando tus relaciones de que, por eso pasó esto, por eso soy así, por eso contesto, por eso alzo la boda. O sea, son varias situaciones que vivimos de niños y que pues muy al final o ya casi como de la mitad
del libro en adelante, se habla mucho sobre escuelas de reeducación emocional y que pues no es nada fácil y yo creo que podemos empezar con ese tipo de escuelas nosotros mismos. Como hombre, pues yo siento que ahorita es más fácil poder hablar de mis sentimientos y todo esto, ¿no? Pero a otras personas no les tocó esa fortuna o vivir en un tiempo en el que pues era muy abierto, ¿no? Los sentimientos. Y ahorita que es más factible o es socialmente aceptable, pues bueno, también hay que tomar ventaja de eso. Y algo que me ha gustado de este libro es cuántas veces hemos reaccionado sin pensar y después nos hemos arrepentido. Es algo que toca en el libro y que nos habla sobre ese manejo de las emociones que cada uno puede tener. Al principio del libro siento que es muy técnico, si dice palabras o menciona partes del cuerpo que pues si no estamos acostumbrados a este léxico o tenemos un poquito de antecedentes de anatomía, pues bueno, sí podría ser un poquito tedioso o complicado, pero una vez que empezamos a agarrar el hilo, yo creo que es una lectura que, que se digiere un poquito mejor. No, les voy a ser sincero, sí tardé un poquito, unos tres meses en acabarlo. En lo que le retomaba, me enojaba, me sentía mal, por la misma lectura de cómo va tocando fibras en ti y cómo va pues mejorando, o, ayudándote, o dándote herramientas, más que nada. Es lo que pude rescatar de este libro. Un concepto que toca al principio del libro es de la autoconciencia, de cómo nosotros podemos entender qué estamos sintiendo y a partir de ahí poder comunicarlo para evitar conflictos o malentendidos, porque mucho de los ejemplos que da el autor es por personas que no pudieron ponerle nombre a un sentimiento. Algo muy maravilloso de la lengua hispana, bueno, del español, es una lengua romance. Una lengua romance, pues tiene un bagaje, una serie de palabras mucho más extensas que otras lenguas como el alemán o el inglés, y en el que nos podemos expresar de mejor manera, en el que un sentimiento podemos ponerle un nombre. Si no le llegamos o no tenemos esta autoconciencia de qué estoy sintiendo y cómo lo nombro, y al nombrarlo, pues bueno, vamos a poder comunicarlo. Y la otra persona, pues el receptor en este caso, va a poder entendernos de que, bueno, pasas por esto que ya, gracias por decirnos, ¿sabes? Es esta parte de este autoconocimiento de nosotros, porque sí empieza filósofo el libro, sí se pone un poquito, y me gusta eso, ¿no? De cómo puede la emoción o las emociones, esa parte sentimental, pues ser también muy profunda, ¿no? A veces se piensa que, vamos a ver nuestros sentimientos, vamos a hacer unas preguntitas y eso cómo te hace sentir y cuál es tu mejor recuerdo. O sea, no es que esté mal, sino que si realmente le rascas, pues bueno, vas a encontrar algo interesante. La autorregulación es otro concepto que también maneja el libro, en el que a pesar de los sentimientos o de la emoción que estemos sintiendo en ese momento, no es que sea bueno, no es que sea malo, es como, ¿qué hacemos cuando sentimos eso? Porque sabes que estoy en el trabajo y alguien me gritonea, me empieza a decir de cosas, pues de mí depende, si le grito, le miento a la madre, lo golpeo, o cómo reacciona ante lo que lo externo viene a mí. Bien decía Jesús, nada de fuera puede condenar al hombre, es el mismo hombre con su palabra, lo que trae en su corazón, lo que lo condena. Entonces, aplicado acá con estas herramientas que Goleman nos da, pues sí, cada quien decide cómo sentirse ante una situación, cómo reaccionar. Entonces, tener este conocimiento, esta herramienta de autorregulación es no enojarse por cualquier cosa, sino enojarse en el momento y con la persona adecuada y sacarlo de la forma muy tranquila. No es lo mismo gritarte y decirte que estás todo menso o a decirte que, oye, ¿sabes qué? No estoy contento con esta situación. O sea, ven la forma en la que se puede entender las cosas, porque luego pensamos que alguien que empieza a gritar o que hace un berrinche, pues es una persona con carácter fuerte.
Pero no, al contrario, yo lo veo como una persona con carácter débil, o sea, porque piensas que como un niño chiquito que tiene que gritar para llamar la atención y que hagan caso, a una persona adulta que puede llevar las cosas de mejor manera o de una forma responsable. Les comparto hace poco una socia que ni siquiera está conmigo, jamás me ha mandado un mensaje. Yo pongo una imagen de que, oigan, voy a dar una presentación este viernes, ¿no? Online. Para quien guste acompañarme y entender un poquito más de la información que manejo, pues ahí les mando el link, ¿no? Y me saca con algo que nada que ver con lo que yo hago, con lo que promuevo y, oye, ¿sabes qué? Pues lamento esta situación, pero pues platicamos para poder ayudarte, ¿no? Y empiezas a decir cosas antisonantes o ya faltarme el respeto, pues, y escribiendo en mayúscula, como si gritara. Siempre me ha dado cuando te mandan todo en mayúsculas, están gritando. Y pues una persona de más de 50 años, madre de familia, pues cómo se puede autorregular esa persona, cómo le voy a mandar una copia de este libro, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo no eres capaz de manejar tus emociones y de dar una solución o de querer escuchar soluciones para tu problema? La empatía es un concepto que también nos presenta el libro, que yo creo que es la base de muchas virtudes y que a partir de eso, pues podemos comprender al otro. Ya vimos, ¿no? Que pues bueno, tengo que tener este autoconocimiento de mí mismo y de esta autorregulación. Y una vez que lo puedo comunicar, pues bueno, ahora estoy como del otro lado de la moneda. Tengo que tener la empatía para poder entender al idiota que quiero golpear que está enfrente y que pues está mencito y que bueno, ok, te entiendo, va, no pasa nada. Vamos a solucionarlo, vamos a encontrar una forma en la que sí podamos ganar los dos o ver el proyecto de vida que queremos hacer que funcione, ¿no? Y pues bueno, a partir de ahí, pues ya son esas habilidades sociales que las personas podemos ir adquiriendo. Porque, sí, bueno, se enfoca también mucho el libro en los niños, ¿no? De cómo es muy importante entrar mucho antes de que pasen problemas, que salgan de las escuelas. Bueno, pone muy el ejemplo en Estados Unidos, que pues hay mucha deserción escolar. Igual aquí en México o en los países que nos ven, pues igual pues, no hay tanta deserción escolar hasta en la burbuja en la que yo vivo, que bueno, a veces acarrea más problemas, pero pues aún que terminen la escuela, pues qué problemas se están enfrentando y cómo lo están solucionando o cómo se están comunicando los adultos o las personas que pues si lo hubieran hecho o hubieran tenido ese entrenamiento desde niños en sus emociones, cómo hubiera sido un resultado diferente de cómo poder enfrentar embarazos adolescentes, cómo poder enfrentarse a las drogas, al problema de las adicciones, al problemas de violencia también. Y todo esto, pues es que no es, sí, hay que atenderlo, hay que darle esa atención a las personas que tienen esos problemas, pero sí hace un hincapié el autor en pues todo esto se puede evitar si los niños están teniendo una atención o una educación emocional mucho antes de que tengan esos problemas, ¿no? Entonces, prepararlos para esas situaciones que pues no dicen mucho los papás, no soy papá, pero los papás pues, no quieren que el hijo sufra o el que tenga problemas, al contrario, ¿no? Que pues estén mejor que uno, que los papás, ¿no? Pero pues es inevitable, ¿no? No puedes, hay cosas que no puedes controlar del todo. Después podemos hablar de ese tema con un amigo y que pues entonces, ¿cómo tú como persona, qué herramientas tienes para afrontar la vida, ¿no? Yo creo que hasta que vas a terapia puedes entenderte y después entender a los demás, pero si imagínate que un niño ahorita pues tenga esta concepción o estas ideas del libro, puta, pues lleva una ventaja de años luz, no de 10 de una década, años luz de distancia de lo que se puede lograr. Algo que veía mucho luego en las conferencias a las que iba en mi escuela, congresos o personas que me traían a platicar,
de cómo eran drogadictos y se metían cocaína y un pase y una no sé, nanos, o sea, cómo su vida pues tocó un fondo y bueno, a partir de ahí pues ya se superaron y qué chido, ¿no? Pero la gran mayoría pues no pasa por eso o no llega a tener esos éxitos porque no tuvo no tocó ese fondo. ¿O qué pasa con nosotros, el promedio, las personas que, pues, sociedad, familia, clase mediera, no les faltó, tampoco tuvieron de más, pero cómo pueden destacar en la sociedad o llevar un resultado interesante a sus vidas, a lo que ellos quieren, cómo tienen esa concepción de poder lograr algo. Entonces es un poquito de lo que pude extraer de este libro. Si tú quieres mejorar tu inteligencia emocional, si quieres empezar a tomar acción, pues bueno, es importante también aumentar tu coeficiente emocional. Si aumentar o tener un coeficiente intelectual alto es bueno, pero ese coeficiente emocional, ¿qué tan alto lo tienes? ¿Qué tanto te ha ayudado a las situaciones en las que te has afrontado? ¿Qué tanto reacciona tu cuerpo ante el estrés, ante los problemas? ¿Cómo puedes lidiar y encontrar soluciones a lo que te pasa? Entonces es importante entender todo esto para poder lograr lo que tú quieras. Es algo que he visto últimamente, en el que tú puedes crear una realidad propia y que pues si no tienes una paz o no tienes, dicen mucho, ¿no? Hay salud o hay que agradecer la salud, pues hay que también pedir por nuestra salud psicológica, nuestra salud emocional, en la que no nada más, pues sí, está bien tener una salud, no tener enfermedades, pero pues también la parte cerebral, pues yo creo que es el cerebro que menos podemos comprender de todo nuestro organismo y que pues aquí se desarrolla toda la depresión, todas las ansiedades, todo lo que nos sucede, que sí, obviamente hay personas que se ocupan un medicamento, que su cerebro no regula químicamente eso, pero no es, no es la generalidad de las personas. Aquí te estoy hablando a ti, persona promedio, en la que pues tú puedes tener lo que tú deseas. Empieza con lo emocional, porque así será más fácil todo lo demás. Y pues bueno, este fue Daniel Goleman. Tiene más libros, yo creo que este es el más conocido y el que más podemos aplicar a nuestra vida. También tiene un poquito de apéndices A, B, C, D, me parece, como para nada más reforzar ciertos puntos, pero es una lectura obligada para los que ya leen. No se lo recomiendo a los nuevos, si está un poquito denso, si tienen que tener como un poquito ya de trabajo personal, sobre todo leer primero Zonas Erróneas, tus Zonas Erróneas del Dr. Wendayer, y después podrían pasarse a este. Yo creo que una vez que ya lloraron en tus zonas erróneas o se dieron cuenta de cómo tiene que ser una persona sin zonas erróneas, pues sí, pueden pasarse a este libro. Si es un libro denso, se lo recomiendo si ya tienen el hábito de la lectura, porque sí es importante esta parte, aumentar nuestro coeficiente emocional. Y pues bueno, muchas gracias por ver este video, por darle like, compartir, suscribirse, dejes un comentario de en qué les ha ayudado tener un autocontrol, haber identificado sus emociones y ponerle nombre a la emoción que están sintiendo. Y pues muchas gracias, que Dios los bendiga. Chao, chao.